que sería sensación de plenitud. Muchas veces estas son exacerbadas, ¿no? Personas que después de cualquier alimentación sienten que la barriga se les hinchó o se les está hinchando y comen pequeñas cantidades de comida y sienten esa sensación de saciedad temprana. Es decir, van a almorzar, comen 3, 4 cucharas y ya sienten de que su estómago ya se llenó. En el caso del dolor epigástrico, ya les he dicho, cuando hacemos el diagnóstico, de algún tipo de alteraciones en la digestión, y cuando hablamos principalmente de dolor, lo primero que nosotros pensamos generalmente es en decir que tiene gastritis, ¿no? No, tiene gastritis. Le ardió el estómago, le dolió gastritis. Entonces, ese primer diagnóstico que nosotros hacemos de un ardor epigástrico, un dolor en el mesogastrio, el primer diagnóstico tendría que ser una epigastralgia, un dolor, que probablemente nosotros vamos a ir a estudiar después para llegar a un diagnóstico certero, ¿no? Entonces, de todas maneras, cuando hablamos de dolor o ardor, generalmente vamos a ver, cuando es a nivel epigástrico es intermitente, viene de cuando en cuando. Generalmente al paciente nosotros le decimos indíqueme dónde duele, es decir, apunte. Muchas veces el paciente es muy inespecífico, lo que va a hacer es coger la mano y va a llevar al abdomen. Lo que hay que decirle al paciente es que se haga el dedo y le dice apúnteme dónde le duele. Entonces el paciente va a apuntar exactamente dónde le duele y va a ser un poquito más específico. Este tipo de dolores suelen ser de moderado a grave y se repiten generalmente una vez a la semana. ¿Ya? Existen otros criterios de Roma. En el caso del estreñimiento crónico, nosotros vemos que el esfuerzo defecatorio tenga más o igual a 25% de las evacuaciones, heces duras o caprinas en un 25% de las evacuaciones. Estamos hablando de hacer las defecaciones en bolita, que la persona cuando tiene problemas de estreñimiento crónico principalmente, va a hacer bolita, y caprina se llama porque las cabras cuando hacen sus necesidades hacen en pequeñas bolitas. Sensación de evacuación incompleta en un 25%, es decir, terminan de hacer sus necesidades y sienten la sensación de que no terminaron, pero ya no tienen la capacidad de volver a hacer de nuevo sus necesidades, ¿no? Sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal mayor a 25% de las evacuaciones. Entonces estas personas, cuando tenemos en este estreñimiento crónico, pujan, pero sienten que están obstruidas, sienten que hay algo tapando. Maniobras manuales suelen facilitar las evacuaciones. Principalmente lo que se hace en los hospitales como primer procedimiento es hacer el coqueteo anal, que se llama, con la punta del dedo, y tratar de abrir el anillo anal para que pueda hacer las defecaciones. Eso también es más de 25% y menos de 3 evacuaciones por semana. Entonces, como ven, los criterios de Roma hay para el estreñimiento crónico también. También hay para las modificaciones del criterio de Roma 4, que sería para los esfuerzos estreñimientos primarios o funcionales. Entonces,
Como ven, estos criterios nos ayudan a hacer un diagnóstico de un posible estreñimiento. Cuando hablamos de una dispepsia orgánica, decimos que cuando se objetiva una causa que la justifique, como una úlcera péptica, una esofagitis o un carcinoma gástrico. ¿Cambió la pantalla? Sí, doctor. Ya. Sí, Es que estoy con una imagen en espejo acá y no logro ver bien. Patogenia de la dispepsia. ¿A qué se debe? Alteraciones de la secreción gástrica, ácida gástrica. Muchas veces estas alteraciones en la secreción ácida se deben a diferentes causas. Muchos de los pacientes que son diagnosticados con gastritis tienen ese diagnóstico por causa muchas veces psicógena, que nosotros llamamos la gastritis por estrés. Esta gastritis por estrés lo que van a hacer es hacer que haya una alteración en la secreción ácida, haciendo de que se produzca mucho más cantidad de ácido necesario, y también este estrés va a hacer que se disminuya la capa protectora de la mucosa gástrica, y así va a hacer que el ácido tenga mucho más poder corrosivo a nivel de tejido, formando las futuras úlceras que nos pueden llevar ya a la gastritis, a las hemorragias, cosas más graves, ¿no? Alteraciones en la motilidad gástrico-intestinal. Muchas de estas son hereditarias. Nosotros hablamos de personas que tienen la digestión lenta. En el Brasil lo llaman síndrome del intestino preguizoso, que es cuando la persona tiene la tendencia a que su intestino trabaje de manera mucho más lenta de la normal. Muchas veces esto de aquí es hereditario. Algunos agentes infecciosos suelen provocar alteraciones en el libre tránsito intestinal. Virus Hawaii y Norwalk son virus que se han encontrado en Hawái, en Estados Unidos, y en Norwalk, que son ciudades. Se han encontrado en el mar y han visto que en algunos de los bañistas que en estos centros de veraneo les ha provocado una alteración de la secreción gástrica y la motilidad, haciendo de que a largo plazo se produzca una dispepsia que podría llevar a una úlcera, ¿no? Factores psicosociales, ya les dije, el psiquis influye bastante en lo que se refiere a digestión, y algún tipo de hipersensibilidad visceral debido a alteraciones en sensibilidad en algunos órganos que están compuestos para la digestión de los alimentos, ¿no? Shandy Rodríguez levantó la mano, ¿o se equivocó? Shandy, no hay. La fisiopatología. Yo también ando con la inmunidad baja. Ustedes van a ver cuando se enfermen, cualquier tipo de enfermedad. Ahorita estoy con gripe, estuve con un pequeño absceso. Cualquier tipo de enfermedad que ustedes tengan les va a alterar el normal funcionamiento del intestino, de la entrada a la salida. Les puede provocar diarrea, les puede provocar estreñimientos, constipaciones, hinchazones, aerofagia, la pérdida de apetito. Entonces, cualquier tipo de enfermedad suele provocar alteraciones en el intestino. Entonces, cuando nosotros
ustedes van a ver las veces que pasen en el hospital, casi todos los pacientes se les hace protección gástrica. A todos los pacientes van a tener o ranitidina o omeprazol establecimiento en su esquema terapéutico para cualquier enfermedad. Inclusive cuando nosotros hablamos del COVID, uno de los medicamentos que se usa de praxis, entrada nomás, o la ranitidina o el omeprazol. Como les digo, en la enfermedad se altera totalmente el funcionamiento del intestino, uno porque no tenemos hambre, otro porque nuestro cuerpo no está funcionando como debería. Entonces, cuando hablamos de una dispepsia funcional, estamos hablando de algún tipo de alteración en el funcionamiento del intestino. Podemos tener un vaciamiento gástrico retardado debido a unas alteraciones en el píloro, lo que puede provocar de que este vaciamiento gástrico retardado haga de que nosotros comencemos a criar gases, teniendo la sensación de plenitud gástrica. Hipersensibilidad gástrica o renal, como les dije, puede haber algún tipo de hipersensibilidad a algún tipo de alimentación que nos puede dar alteraciones en el funcionamiento del intestino. Mucho de esto nosotros hablamos de problemas como la alergia a la lactosa. Ahí sí entra la hipersensibilidad, donde el intestino, al solo contacto con la lactosa, suele provocar una reacción alérgica severa, provocando diarreas explosivas en muchos casos, ¿no? Relajación fúngica adecuada, alterada. Esto nosotros hablamos más que todo del fondo del estómago, donde se relaja bastante y puede ser que haya una alteración en el vaciamiento gástrico, haciendo de que se acumule más comida de lo normal, y eso es lo que va a pasar en pacientes cuando están comiendo y se relaja demasiado el fondo y sienten esa sensación de saciedad cuando están iniciando su alimentación. Nuestro estómago también tiene ritmos. Tiene un ritmo normal de motilidad. Entonces el estómago hace esto, ¿no? El estómago, el intestino hacen esto. Este movimiento hace de que empuje la comida hacia adelante y esta pueda absorber, las vellosidades del intestino puedan absorber todos los nutrientes, llegando a intestino grueso ya solo el desecho que no es aprovechable. Ya si tenemos las neuropatías vagales, también tenemos alteraciones a nivel del diafragma que muchas veces evita de que la comida salga del estómago y esta va a quedar mucho más tiempo de lo normal en el intestino. Cualquier sea la causa que haga que la comida se quede más tiempo de lo normal dentro del intestino, va a provocar creación de gas, va a provocar crecimiento inadecuado de bacterias en esta comida, la decomposición mucho más severa de esta comida, que nos puede dar inclusive infecciones. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es hacer ese diagnóstico, como les dije, con los criterios de Roma, y tal vez tratar de hacer algún tipo de tratamiento. Seguimos con la fisiopatología: dismotilidad del intestino, alteraciones en el movimiento del peristaltismo, sensibilidad al ácido. Hay una disminución de la formación de la mucosa gástrica que protege el tejido muscular del estómago del ácido. Grandes causas: el 80% de las gastritis son producidas por una bacteria que es Helicobacter pylori. Esta hace que se disminuya la cantidad de mucosa gástrica, haciendo de que el ácido gástrico llegue hacia capas musculares, provocando úlceras, hipomotilidad antral también en el estómago y vaciamiento gástrico retardado. Entonces, todo y cualquier tipo de alteraciones que haga que el tránsito intestinal disminuya y la comida se quede más tiempo de lo normal dentro del intestino, va a provocar que nosotros tengamos algún tipo de dispepsia.
Y estas alteraciones que hemos visto acá son generalmente alteraciones en el funcionamiento de lo que es el sistema digestivo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué toman ustedes para el estreñimiento? Mi tía, doctor, sabía decir aceite, una cucharada. Aceite. Es uno de los mejores remedios. William. Mi papá usa leche de magnesio a veces o directamente un laxante. Ya, laxante, excelente. Hay diferencia entre tomar un aceite y tomar un laxante. ¿Qué remedio más? ¿Alguno de ustedes tiene intestino flojo o preguizoso, como lo llaman los brasileños, que les provoque estreñimiento? Stephanie. Cirelax también, doctor. Cirelax, excelente. Ya hemos dicho aceite, ya me han dicho laxante, ya me han dicho Cirelax. Leonela. Doctor. Yogur. Ya puede ser el Activia. Eida. El jugo de papaya, doctor. También jugo de papaya ayuda. En algunos casos también toman lactopurga, doctor, ¿o no? Lactopurga. Ya. Doutor, tiene também chás em Brasil, como por exemplo Regulife, também ameixa seca, também es bueno para... Ya, el ciruelo. El Cirelax, nosotros tenemos el Cirelax y podemos tomar también las uvas pasas de ciruela, ¿no? Las pasas de ciruela. Siempre, dime, ¿qué más habló? Yo, ametista. Ametista. Yo que hago para mi mamá cuando él está con su intestino prendido, ¿no? Me enseñaron la nutricionista que pone un vasito de agua y una cucharada más o menos y media de linaza, no la harina, y sí ella mismo, ¿no? De un día al otro y se queda un gelcito, doctor, es muy bueno también esa. Ya he experimentado con ella y funciona muy bien. Y otra cosa que he aprendido es evitar las farofas, las harinas blancas, ¿no? Esas cosas, esos pequeños detalles, he tenido experiencia con mi madre y mi organismo y funciona. Ya, entonces, los tratamientos que ustedes me mencionan son válidos. El gran problema es que tenemos que saber cuándo usarlos. Si nosotros tenemos un intestino flojo, nosotros podemos dar un purgante. Lo que hace el purgante es hacer de que el intestino comience a hacer su peristaltismo mucho más rápido, va a ser así. Entonces, cada vez que toman purgante, van a tener cólicos abdominales, dolores abdominales, van a tener descargas explosivas, van a ir al baño y van a hacer uno solo, van a manchar todo y van a tener urgencia en las descargas, y eso se da en personas de preferencia un poco más jóvenes. Imagínense que ustedes tienen una persona que tiene una obstrucción intestinal o una obstrucción intestinal parcial y le dan un medicamento para que haga el peristaltismo. Va a ser así. Entonces, por más que haga esto, la comida no va a pasar porque hay una obstrucción, cualquiera sea la causa. Entonces, tenemos que ver en quién vamos a dar. Productos naturales, el Cirelax que nosotros tenemos aquí en Bolivia, aparte de que provoca un cierto reblandecimiento de las heces fecales, él provoca también alteraciones en el peristaltismo. Por eso que el Cirelax nosotros no lo damos de noche, lo damos de día porque provoca cólica, hace esto. Los mejores remedios para la obstrucción
no, para la digestión y evitar que tengamos estas heces duras, endurecidas y difíciles de salir, con las posibilidades de que se impacten en la ampolla rectal, son los aceites, pero no el aceite normal. Si nosotros tomamos el aceite normal tiene un montón de componentes. Se les obliga a que nos coloquen vitaminas, pero también tienen ácidos saturados, grasas saturadas, grasas insaturadas, tienen un montón de componentes que son dañinos para la salud. Entonces lo ideal que nosotros tomamos o deberíamos tomar y hacemos este tratamiento hospitalario es el aceite mineral. En el caso de Bolivia nosotros usamos la lactulosa. En el Brasil mucho más barato es el óleo mineral o el aceite mineral. Son aceites que nosotros no los absorbemos y los podemos usar 10 ml cada 3 o 4 horas. Dime, Ronila. Esta aqui, né? Já está abaixo da lactulosa. ¿Ese cuál es? Lactulosa. Lactulosa, eso. ¿Ese lo compraste aquí en Bolivia? Não, não, no Brasil. ¿Cuánto cuesta ese? Doutor, é porque os postos de saúde aqui dão, os centros de saúde dão. Y ya. Tenemos la lactulosa y tenemos el aceite mineral. Tienen el mismo efecto. La cuestión de precio, la lactulosa aquí te vale 100 ml como 100 pesos, creo. Y el aceite mineral, 30 ml, te vale 5 o 6 reales. ¿Cómo lo tomamos? El aceite mineral es para personas constipadas, estreñidas. En ambientes hospitalarios nosotros lo podemos usar a cada 3 horas 10 ml. Lo que va a hacer esto, el aceite mineral y la lactulosa, ella no se absorbe. Entonces, ella baja y va impregnando el intestino como una película de aceite, y las heces van saliendo y van a salir, por lo menos hasta desobstruir. En menos de 6 horas nosotros desobstruimos una persona que está con algún tipo de obstrucción por estreñimiento. Ya por eso es bueno hacer ese diagnóstico, que no tenga algún tipo de obstrucción mecánica. Si tiene obstrucción mecánica, por más que le demos el aceite mineral, no va a salir. En personas estreñidas podemos usar 10 ml cada 8 horas hasta que tengamos la primera deposición. Después de la primera deposición, el resto va a salir normal. Y es un tratamiento paliativo para que no se sienta dolor. Y es muy desconfortable el tener la barriga constantemente hinchada. Y las probabilidades de que tengan varices, de que tengan alteraciones en el anus, como el prolapso rectal, por el mucho esfuerzo que se hace, entonces va disminuyendo, ¿ya? Entonces, en personas que tienen prolapso rectal, nosotros inclusive damos la glicerina con dexametasona para ayudar a desinflamar todo lo que es el prolapso y la parte de la ampolla rectal, para que se desinflame, aparte de que tomamos el aceite mineral. Es un tratamiento paliativo porque nosotros tenemos que hacer una readecuación de nuestra alimentación. Muchas veces comemos comidas muy secas, aparte de que no tomamos agua, entonces va a ser lógico que la comida que comamos se va a absorber el líquido y nosotros vamos a tener heces duras allá abajo. Peor si nosotros tenemos ya el antecedente de tener un intestino flojo. Entonces, el aceite mineral y la lactulosa son los medicamentos más adecuados para usar. Existen otros como los ciruelos, el Cirelax que tenemos acá, que los podemos tomar durante el día para mejorar el tránsito intestinal. La papaya es un excelente emoliente, se llama. La papaya tiene un producto que se llama papaína, que lo que hace es deshacer esas heces fecales y ayuda en la digestión. Entonces, tener papaya y la ciruela como alimentaciones diarias
puede ayudar a que el intestino flojo críe más heces duras. Ya, entonces tienen que saber ver a quién van a dar el aceite mineral y a quién van a dar los purgantes. Alimentos ricos en fibra también es bueno. Por eso les decía, cuando hacemos el tratamiento, es decir, no toda la vida van a estar con el aceite mineral, usando el aceite mineral. Hay gente que lo usa todos los días, pero nunca hace una readecuación alimentaria. ¿Por qué los alimentos ricos en fibra ayudan a la digestión? Nosotros usamos aceite, alimentos ricos en fibra porque las fibras generalmente no se absorben. Entonces, estas fibras, como la manzana, generalmente las frutas tienen bastante fibra, frutas y verduras. Estas fibras lo que van a hacer es producir un bolo fecal un poco más homogéneo, y este bolo, a medida que va pasando, él va agarrando todos los pedacitos de heces que pudieran haber. ¿Ya? Si nosotros tenemos el aceite mineral, nosotros lo bajamos, baja todo lo que está resbalando, pero van a haber pedacitos que se van a quedar. Entonces lo que hace la fibra es crear como un bagazo que va a ir como limpiando el intestino por dentro. Va a hacer de que te limpie y va a ir cogiendo todos los pedazos que quedan de comida y va a ir arrastrando hacia adelante. Entonces el comer fibra es por eso, para ayudar en la digestión, para ayudar a limpiar el intestino, porque la fibra no se absorbe. Así como la comemos, así ella sale, pero nos ayuda a limpiar el intestino. Es para eso que comemos fibra. No adelanta mucho que ustedes tomen el óleo mineral o el lactulosa y no hagan una readecuación alimentaria. Entonces, van a estar siempre con problemas de estreñimiento. Muchas veces el problema de estreñimiento se resuelve la persona tomando mínimamente 2 litros de agua. Y constantemente va a estar las heces fecales hidratándose y bajando de manera mucho más pastosa y no seca. ¿Ya? ¿Alguna otra duda que puedan tener? Doctor, yo estaba analizando sobre el distrés psicológico en alteraciones en el sistema nervioso central, doctor. No sé si está bien lo que es que cuando yo he visto que cuando una persona se deprime, ¿no?, en el sistema nervioso se libera lo que es el cortisol, y al liberar el cortisol hace que la persona, ¿no?, se sienta estresada y también deprimida, que al mismo tiempo hace que la persona pierda esas ganas de comer, doctor. No sé si estoy en lo cierto. Ya, el comer es una sensación agradable. Entonces, cada vez que nosotros comemos, soltamos endorfina. El cortisol ayuda bastante. Entonces, qué sé yo, nos vamos. El otro día había una fiesta, el sábado había un churrasco, no sé donde estaban las comidas ahí. Yo solo al ver la carne me alegré, quedé alegre, feliz de la vida. Y después me deprimí porque estaba de turno y no podía ir. Muchas de las personas estresadas son estreñidas. Ustedes van a ver, cada vez que les toque tiempo de parcial, tiempo de examen, van a comer mal y se van a estreñir. No van a ir al baño, van a tener dolor de barriga, les va a molestar, inclusive antecitos del examen les va a dar un dolor de barriga, un flato, se les va a hinchar, les va a hacer ruido. Entonces, es normal que tu estado anímico altere tu función digestiva y te provoque una dispepsia funcional. Ahora, ustedes están teniendo esa dispepsia funcional solo en tiempo de examen. Imagínense que lo tengan todos los días. Imagínense que lo tengan en la residencia médica. Que me hagan turno día por medio en el hospital y que tengan casos que lamentablemente los van a estresar y van a tener problemas. Entonces, el tener una psiquis en buen estado, tener una buena alimentación va a ayudar bastante. ¿Qué es lo que comemos en los turnos? Coca-Cola, papa frita, pizza, pollo. Un día creo que llevé uva. La más fruta que llevé fue una uva.
pero no solemos comer bien en nuestros turnos, en nuestras guardias. Entonces, la mayoría del personal médico, principalmente aquellos que trabajan en áreas de estrés constante, tienen problemas de dispepsia. Ya tienen problemas de estreñimiento, tienen problemas de heces endurecida, y eso da alteraciones orgánicas, como los prolapsos rectales, que son frecuentes. Los prolapsos rectales, los sangrados y las hemorroides son frecuentes en personas que están sometidas a estrés y tienen mala alimentación. ¿Alguna duda más? Entonces, tenemos la evaluación diagnóstica. En la evaluación diagnóstica tenemos esta dispepsia. ¿Cuánto nosotros tendríamos un signo de alarma? ¿O a qué llamamos un signo de alarma? El principal signo de alarma en el caso de la dispepsia son los dolores. Dolores que son mucho más fuertes de los normales. Ya son dolores sordos, la mayoría provocada, 1, por sensación de plenitud, 2, si hizo alguna obstrucción mecánica en alguna parte del intestino. Ya, si nosotros vemos a un signo de alarma, donde los signos vitales del paciente están siendo alterados, porque la dispepsia generalmente no va a provocar signos de alarma. La mayoría son crónicos. Pero si hay algún signo de alarma, endoscopía. ¿Ya? Hacemos la endoscopía y depende de la endoscopía el tratamiento. En muchos países, como en Europa, tienes eructos, endoscopía. Tienes dolor, una epigastralgia, endoscopía. Tienes alteraciones en la digestión, endoscopía. Hacen endoscopía para todo. Japón, por ser uno de los países donde la gente se muere por trabajar, tenía alto índice de cáncer de estómago. Entonces, por ley, el funcionario japonés tiene que hacer 2 endoscopías por año. Todos los años. Entonces, sus números con relación al cáncer gástrico disminuyeron drásticamente. Su diagnóstico era 0, ellos conseguían diagnosticar cánceres con 0.05 milímetros. Es decir, a ese punto de fineza llegó su diagnóstico porque se estaban muriendo con cáncer de estómago. Entonces, como le digo, en Japón es obligatorio 2 endoscopías diarias, 2 endoscopías al año, cada 6 meses. Si nosotros hiciéramos eso en nuestros funcionarios, pucha vida, sería lindo porque vamos a diagnosticar muchas cosas que probablemente no los estamos viendo y son diagnósticos precoces que se hacen. Entonces, lamentablemente, las endoscopías, hacerlas de esa manera nos significaría tener mucho más gastroenterólogos y tener más aparatos adecuados para hacer el diagnóstico. Entonces, imagínense a todo paciente que tenga esto, que le hagamos una endoscopía alto-baja, que es un padrón oro para el diagnóstico, principalmente de la gastritis. Haríamos mucho más diagnósticos y mucho más tratamiento. Ya en el caso de la dispepsia no investigada, igual podemos hacer endoscopía. En el caso no podamos hacer el test de Helicobacter pylori. ¿Ustedes saben cómo se hace el test de Helicobacter pylori? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se hizo el test de Helicobacter pylori? Es un examen que nosotros pedimos de manera rutinaria en casi todos los pacientes que tienen epigastralgia o dolores en el epigastrio, que podrían ser gastritis. Generalmente nosotros lo hacemos
en heces fecales. Es lo que hacemos acá, en heces fecales. Entonces, el 80% de la población está infectada con Helicobacter pylori. Es tratable, es tratable. Lo que pasa es como toda infección. Te la tratas ahora y si no tienes cuidado con lo que comes, te contagias de nuevo, porque es por infección fecal. ¿Cómo nos intoxicamos con la E. coli? Lamentablemente comiendo heces fecales en las comidas de la calle. Ahí nos da nuestra diarrea y tenemos una intoxicación alimentaria. De esa misma manera nosotros adquirimos el Helicobacter pylori, que es un bichito que ataca la mucosa gástrica, haciendo de que ésta disminuya su grosor de la mucosa, que protege, haciendo de que el ácido pueda llegar al tejido. Es bastante específico. Existen métodos mucho más adecuados, como el test del aliento. No lo tenemos acá. Cuesta alrededor de 300 bolivianos el test del aliento, y lo hacemos solo dando el aliento con un aparatito como el que te mide el alcoholímetro. Entonces te da el positivo y haces el tratamiento. El tratamiento no es corto. Usamos 4 tipos de remedios: omeprazol, lansoprazol, metronidazol, amoxicilina y el otro más que no me acuerdo. Son 4 remedios más o menos. Los usas entre 14 y 21 días, dependiendo de cómo esté. Pero si no te cuidas, te contagias de nuevo. Ya, si no te cuidas, te contagias de nuevo. Y lamentablemente, ¿dónde comemos nosotros? Nosotros comemos en la calle. Y si te contagias de nuevo con el Helicobacter pylori, probablemente no te va a dar, no va a ser como infectarte con la E. coli. Cuando te contagias con la E. coli por comer comida contaminada, lo primero que va a comenzar son los dolores abdominales y después te va a venir la diarrea, juntamente con la fiebre. Una salmonelosis también, una fiebre tifoidea, cuando te comes la salmonela. En este caso te contagias y no te vas a dar cuenta, porque este bicho va a comenzar a reproducirse y va a comenzar a minar lo que es tu mucosa gástrica. Entonces tendrías que hacerte otro test para el Helicobacter pylori. Entonces, lo que hacen los japoneses es 2 veces por año te hacen endoscopía y ves si tienes algún tipo de alteración. Ese ratito ya saben que es Helicobacter y te dan tratamiento cada 6 meses. Y no es un tratamiento barato. El tratamiento para el Helicobacter pylori sale más o menos, si lo compras como el Helicopag o el set completo, te sale unos 200 a 300 bolivianos. Tal vez te sale un poquito más barato si lo compras por separado y lo juntas y lo haces con el tratamiento, ¿no? Pero de todas maneras es caro, no es barato. Ya, entonces, en caso de las dispepsias, principalmente por dolores, nosotros vamos a hacer la endoscopía, pedimos endoscopía. No se van a hacer, mucha gente no regresa. En el hospital, si no me equivoco, hay una máquina que está haciendo endoscopía. El resto son particulares. Ya, alguien levantó la mano. Juan Gabriel. Doctor, hablando sobre el Helicobacter pylori, de lo que tengo conocimiento, doctor, es que cuando uno continúa con el tratamiento y lo deja de repente, él se vuelve más resistente, ¿no, doctor? Para la siguiente vez. Ya. Cualquier tipo de bacteria que nosotros tengamos y hagamos un tratamiento incompleto, a largo plazo se van a volver resistentes, tolerantes en primer lugar y resistentes en un segundo tiempo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos cambiando, digamos, en vez de la amoxicilina por causa de la resistencia excesiva, nosotros usamos el metronidazol, usamos claritromicina, en vez del omeprazol, porque las personas muchas ya son resistentes, se toman tanto el asunto del inhibidor de bomba de protones como el omeprazol, que no les hace efecto. Entonces, ¿qué vamos a usar? Usamos el pantoprazol o el lansoprazol. La diferencia, son moléculas nuevas,
mucho más eficaces y mucho más caras. El omeprazol cuesta $1. El lansoprazol te sale 6 bolivianos, más o menos, y lo tienes que usar un mes. Entonces, muchas veces el tratamiento es aquí en Bolivia es cuestión de tener plata o no para comprarte los remedios. Entonces, o te compras los remedios y te sanas, o bueno, o sacrificas y te compras el remedio y te gastaste la plata de tu feria, de tu comida. Entonces, mucho va a depender de eso. Entonces, los tratamientos del Helicobacter pylori vienen los set completos ya con toda la medicación para que puedas tomar. Ya, pero sería ideal hacer el seguimiento y ver que esa persona no se contagie de nuevo. Ya, bueno, va a estar protegida por unos 6 meses, pero si en 6 meses vuelve de nuevo a infectarte con esto, entonces el Helicobacter va a continuar su trabajo de donde se quedó. Ya, en este caso, las endoscopías son una buena señal. Si hay la oportunidad de pedir endoscopía en pacientes que hagan un diagnóstico de dispepsia, nosotros decimos la dispepsia es grandota, es un diagnóstico grande. Pero si le decimos que es dispepsia, si hay la posibilidad de pedir una endoscopía alta, le pedimos. En el caso de que tenga problemas de epigastralgia, plenitud, saciedad al comer, o una plenitud gástrica cuando se está alimentando, entonces pidámoslo, si es que se puede hacer gratuito. Probablemente nuestros colegas que son del Brasil tienen un poquito más de facilidad porque casi todo es gratis. El hecho de que sea gratis no significa de que haya. La endoscopía aquí es gratis, pero no tenemos el aparato. O el aparato no daría para cubrir todas las endoscopías que quisiéramos pedir, ¿no? Ya. Aquí tenemos los criterios de Roma, como les había dicho, que nos ayudan a hacer un diagnóstico, a medir el diagnóstico. Cuando tenemos un dolor o molestia en mi abdomen superior, ausencia de alteraciones anatómicas, químicas, metabólicas inducidas por el alcohol o fármaco. Aquí tenemos la tablita. El criterio de Roma fue modificado al 4 el 2016 en México, pero nosotros usamos todavía el 1 porque la diferencia entre el 1 y el 4 son pequeñas diferencias, más que todo en el problema de los estreñimientos. Entonces, para cuestiones de conocimiento, nosotros usamos el criterio de Roma 3, que sería el que nos va a incluir mucho más patología. ¿Alguien me levantó la mano? Yo, doctor, Dime, Carlos. mencionarle que ya van a comenzar otras clases. Yo tengo otras clases. ¿Me puedo retirar de la sala? Ya. Puede retirarse. Doctor, Carmelo. El examen para el Helicobacter pylori es un examen coproparasitológico y el test del aliento. Sí, cuando nosotros queremos pedir un examen del test del Helicobacter pylori, generalmente lo hacemos en el coproparasitológico. Es lo que hacemos acá. El más sensible y un mejor método es el test del aliento. Lo que pasa es que no hay. Si no me equivoco, aquí en Cobija es un laboratorio que lo hace el test del aliento. Pero en muchos lugares el copro ya no se usa y directamente el test del aliento, que es mucho más fácil, le das el soplito y te da el diagnóstico. En el otro tienes que ir a buscar tu bolsita, tu palito para ir a escarbar tu ese, ¿no? Para poder llevar tu muestrita. Ya entonces... Gracias. Ya, entonces la dispepsia funcional nosotros nos vamos a quedar con el criterio 3, ¿ya? Que engloba mucho más cosas y nos va a servir mucho mejor para hacer el diagnóstico. Clasificación.
esa dispepsia funcional nosotros podemos dividirla en tres: la dispepsia ulcerosa, la tipo dismotilidad y la tipo inespecífica. En el caso de la dispepsia tipo ulcerosa, tres o más características, que sería el dolor epigástrico entre comidas, puede tener despertar al paciente y aliviarse con los alimentos. Es decir, son todos los signos referentes a crisis de gastritis, dependiendo si es gastritis o es una duodenitis. La duodenitis también suele confundirse bastante con la gastritis. Las duodenitis generalmente no duelen a la ingestión de la comida. En este caso nosotros tenemos la dispepsia tipo ulcerosa, el dolor epigástrico entre las comidas. Generalmente te da esa sensación de acidez que va subiendo, que muchas veces te puede causar un reflujo y te levanta de noche y te alivia a la alimentación. La dispepsia tipo dismotilidad presenta tres o más de las características que hemos visto acá en los criterios de Roma. Saciedad precoz, te llenas más rápido, cada vez que comes te duele, tienes vómitos, tienes náuseas, hay la sensación de que tu estómago está hinchado, tu barriga está hinchada, y generalmente estas molestias tienden a aumentarse después de la ingestión de alimentos. Y dispepsias tipo inespecíficas, sus síntomas no pueden clasificarse en ninguna de estas, pero que son referentes a alteraciones en el intestino. El tratamiento empírico controlado se refiere más que todo a la readecuación alimentaria, como les dije. No adelanta mucho a hacer tratamiento. Por si acaso, aquellos que están acostumbrados a tomar el omeprazol, hay gente que lo toma hace años, el omeprazol. Ustedes tienen que tener en cuenta que el omeprazol disminuye la capacidad de absorber vitamina D. Y si nosotros disminuimos la capacidad de la absorción de la vitamina D, nosotros vamos a tener que personas con problemas de osteoporosis no absorben calcio. El calcio se absorbe con la vitamina D, vitamina D3. Entonces lo que hace el omeprazol es esto: personas que usan el omeprazol hace muchos años, en este momento están teniendo problemas con osteoporosis, fragilidad ósea, fracturas espontáneas. Entonces tengan cuidado, no es tomar nomás un remedio. En el caso de los antibióticos te provoca resistencia, te provoca tolerancia. En el caso de tomar el omeprazol, tiene esta capacidad de hacer que disminuya la capacidad de absorber la vitamina D, y secundariamente hace una osteoporosis a largo plazo. El tratamiento empírico controlado, más que todo dieta. El tratamiento tras un proceso diagnóstico generalmente basado en la utilización racional de una serie limitada de exploraciones con suficiente valor diagnóstico. Usamos endoscopía. Es nuestro mejor método diagnóstico, la endoscopía. Por si acaso, muchas veces les van a decir, van a usar la ecografía para hacer el diagnóstico de gastritis. Tendría que ser muy capo el ecografista que te haga el diagnóstico de gastritis. Las elevaciones en la mucosa gástrica son mucho más finas como para poder diagnosticarla con una ecografía. Entonces las ecografías para diagnóstico de gastritis no son del todo valederas. Algunos estudios han hecho el diagnóstico de úlceras gástricas por ecografía, haciendo cortes en la lesión ulcerada.
Entonces, como les digo, tendría que ser muy capo el ecografista, tener mucha experiencia en esa área. Pero generalmente las ecografías no diagnostican gastritis. Y si les piden, tampoco les va a servir, no va a tener mucha validez. Lo que sí va a tener validez sería, uno, hacer el test del Helicobacter y segundo, hacer una endoscopía. Aparte de eso, podemos pedir ciertos exámenes complementarios, ¿no? Seguramente le vamos a pedir un hemograma completo que nos puede dar una leucocitosis por el asunto de una inflamación crónica. Podemos pedir un rayos X donde podemos ver niveles hidroaéreos en el caso de una obstrucción intestinal. Podemos hacer un rayos X contrastado. Generalmente lo hacemos para ver alteraciones en obstrucciones intestinales parciales o totales. Entonces nos ayuda bastante la radiografía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá nos quedamos ya. Está bien, doctor. Ronila, ¿cómo están los grupos? Doutor, só duas pessoas me procuraram para mudar de grupo, los demás permanecem los mismos. Ya, entonces hoy día ya me envías la lista, ya estoy con los temas para que vayan desarrollando. ¿Ya? Tá bem, doutor. Entonces, por favor, los que no tengan grupo en el lapso de hoy día. Como ustedes saben, de acuerdo al COE, se ha prohibido todavía las actividades presenciales o semipresenciales, ¿no? Entonces yo estoy esperando que abran el SISU para comenzar prácticas. Vamos a ver si esta semana abre. Sim, doutor, dá Sí, vamos a tratar de hacer eso. Si no, como les digo, vamos a ver nosotros en el otro ambiente que tengo para hacerlo. Está bien. Dependiendo si abren o no. ¿Ya? Gracias, doctor. Bueno, Gracias. entonces, hagan sus grupos hasta hoy día es el último día. Buen día a todos. Buen día, Igualmente. buenos días. Igualmente, doctor, muchas gracias. Que tenga buena tarde. Buen día.